Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a hablar de una libreta inteligente. ¿Sí? No tiene Wi-Fi, no tiene Bluetooth, no tiene NFC, no tiene Zigbee, no tiene Zipway, no tiene nada de eso. Pero sí, es una libreta inteligente y está de pelos. Yo soy David González y bienvenido a automatízame.net. Primero que nada, no olvides suscribirte a nuestras redes sociales, ya sea Facebook o YouTube. Recuerda que si de algo te sirve a ti este o algún otro video mío, a mí me sirve mucho que le des un like, que compartas, que hagas algún comentario, algo por el estilo. Te dejo los links aquí abajo, ¿va? Gracias. Bueno, como lo dije en el intro, vamos a ver una libreta inteligente y es simplemente espectacular porque no tiene ningún circuito electrónico, no se conecta a Wi-Fi, no tiene nada. Pero es inteligente. ¿Por qué? Porque puedes llegar a escribir en ella todos tus apuntes, haces una tachita en donde quieres que se guarden, tomas tu app y con el app de esta libreta simplemente va y se guarda en donde tú quieras. Ya sea en la nube, se manda por correo, puedes hacer que se guarde como imagen, que te lo transcriba en texto, puedes hacer muchísimas cosas. Es una excelente idea si eres un estudiante que está en la preparatoria, en la universidad o estudiando incluso alguna maestría y no quieres llevar, por ejemplo, una tablet, un iPad a la escuela porque pues simplemente a lo mejor o es muy caro o se puede dañar o igual y hasta se te pierde o te la roban. Pero una libreta como esta, yo creo que, es más, te voy a decir algo. Yo creo que el conjunto de la libreta con un Kindle es la pareja perfecta. Porque puedes hacer que todos tus apuntes de aquí automáticamente se manden por correo aquí y tengas acceso para poderlos leer en este Kindle. Y a este puedes, aquí sí este ya no es tan delicado, puedes traerlo por muchos lados. La batería no se le acaba tan rápido, este le dura que aproximadamente unas 2-3 semanas la batería. Y es mucho más práctico y ligero traer cargando esto, si es que lo necesitas, porque pues obviamente tienes tus apuntes aquí. Bueno, vamos a ver un pequeño video que preparé, chécalo. Muy bien, como podemos ver venía en esta simple bolsita donde venía la libreta, el lápiz y un trapito para poderlo limpiar. Son estas tres cosas y la verdad es que la calidad de los tres es excelente. Cuando abrimos la libreta, lo primero que vemos del lado izquierdo son iconos, que es como las categorías donde podemos guardar. Ahí podemos aportar cada una de las materias para nosotros recordar cada uno de ellos en dónde es. Y en la parte de abajo de cada uno de ellos está un código de barras que identifica nuestro teléfono o a nuestra cuenta y abajo tiene ese icono el cual nosotros podemos tachar y así sabe a dónde guardarse automáticamente. La libreta no tiene rayas o cuadrículas, son puntitos para que tú puedas hacer dibujos o escribir texto en todos ellos. La libreta tiene no más o menos, tiene 32 páginas, entonces el almacenamiento no es mucho, pero es algo por lo que no te tienes que preocupar. ¿Por qué? Porque una vez que llenas la libreta, o bueno, en el momento que tú quieras hacerlo, simplemente tomas el trapito que venía, lo humedeces un poco y como te estoy mostrando ahorita, te escribo hola y simplemente tomo el trapito húmedo y se puede borrar. Una vez que lo borras tienes que utilizar un trapo seco para que quede bien seca la superficie, pero déjame decirte que se queda como nuevo, no hay ninguna queja por ese lado, ¿sí? El paquete de los tres es bastante práctico, más sin embargo yo adquirí una carpeta y otros colores. Estos marcadores de colores tienen que ser específicos para esta libreta que es de Rocketbook. No son muy caros y déjame decirte que la calidad de la libreta es bastante buena. O sea, el espiral es bueno, las hojas pues no les va a pasar absolutamente nada. La carpeta tiene ahí para que pongas tus notas, pongas tu toallita, pongas tu libreta y del lado derecho hasta una pluma, como puedes ver al final.
¿sí? La calidad también es muy buena y la verdad es muy. Como pudiste ver en el video, la verdad es una opción bastante elegante y práctica. O sea, traes ahí tus marcadores de colores. No es muy cara, cuesta aproximadamente 750 pesos. Te dejo los links abajo. También te dejo los links de la carpeta y de los marcadores para que te des una idea más o menos en cuanto a ello. Ahora vamos a ver un video cómo configurarlo, que también la verdad no tiene mucho chiste, pero vamos a verlo, es algo rápido. Primero lo que tenemos que hacer es abrir nuestra aplicación de apps y vamos a buscar el app de Rocketbook. Le damos en instalar y pues rápidamente se instala y le vamos a dar en abrir. Eso es como básicamente cualquier otro app. Muy bien, una vez que lo tenemos abierto nos va a mostrar cómo funciona. Si te das cuenta puedes ver cómo escribes, cómo dibujas, cómo le tomas una fotografía y cómo al final lo limpias. Entonces, ya que nos mostró cómo funciona, nos pregunta que si queremos ingresar con una cuenta. Le decimos que vamos a crear una cuenta y afortunadamente nos dice que podemos utilizar nuestras credenciales de Gmail. En este caso yo utilicé las mías y así de rápido ya tengo mi cuenta. Aquí me pregunta si soy un maestro, un estudiante. Yo creo que es solo por estadísticas de ellos, porque no te da más opciones ni menos, ¿sí? Muy bien, nos dice que tenemos que hacer misiones. Esto es como para terminar la configuración. Nos dice que si queremos utilizar nuestro correo, le decimos que sí. Bueno, aquí le pones cambiar correo, nada más es para verificar cuál es la cuenta de correo. Y aquí te aparecen todos los servicios que tenemos disponibles. Si te das cuenta, tenemos Google Drive, tenemos Evernote, Dropbox, OneDrive, The Box, incluso Google Fotos. Entonces está bastante bien porque ahí podemos seleccionar en dónde hacemos la vinculación a nuestro servicio. Si por ejemplo es Google Drive, podemos hacer que se vincule a ese y le vamos a decir exactamente a qué carpeta. Algo que me agradó bastante es que podemos, cada uno de los iconos, ¿se acuerdan del principio donde podía seleccionar de qué materia era cada uno para poderlos tener separados? Podemos decirle que ese icono se vincule a cierta carpeta en específico y esta a otra carpeta y así. Y de esa forma ya tenemos configurado y ordenada toda nuestra información. Muy bien, aquí lo que hace es que nos pide permiso. Le decimos que sí, obviamente. Dice que ya terminó. Felicidades. Y misión 2. Bueno, por el momento vamos a saltarnos la misión 2. Y lo que nos pregunta es el tipo de imagen, JPG o PNG, y nos pregunta si queremos guardar automáticamente. En este caso le voy a decir que sí. Y vamos a regresarnos a tomar nuestras primeras imágenes. Nos pide permiso. Si te das cuenta, solo pongo la cámara, automáticamente detecta y lo guarda ya en la nube, donde ya lo configuré yo, que fue OneDrive, perdón, que fue en Google Fotos, y ya lo guardó automáticamente porque pues, así lo configuramos. Entonces ahí lo que podemos hacer es también decirle, mándalo automáticamente por correo a un Kindle y ya aparecería automáticamente de este lado. Yo creo que la pareja de estos dos, es fenomenal. La gran ventaja que yo veo en comparación de un iPad es que, o sea, no se le va a acabar la batería, no tienes que estar preocupado porque si avientas la mochila se te va a descomponer o lo vas a estrellar la pantalla. Aparte es muy caro, no te lo vayan a robar. Y no sé si todavía se utiliza esa frase, pero yo creo que utilizar una libreta así en la prepa, en la universidad, se ve bastante cool. O a lo mejor soy muy anticuado y quiero seguir utilizando papel y lápiz, pero realmente no lo creo, porque he platicado con varias personas y les parece excelente la idea. Y no es muy cara, te digo, aproximadamente la libreta con el trapito es estos que utilizas como para limpiar los lentes, el trapito y la pluma están aproximadamente en 750 pesos. Entonces, más envío, obviamente. Te dejo los links abajo de todo para que lo cheques. Igual y cambia un poco, y no dependiendo de la fecha en que lo veas. Pero platícame, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Tienes alguna duda? Déjala aquí abajo en los comentarios, ¿va? Pues muchas gracias por acompañarme. Nos vemos el próximo episodio y pues hasta la próxima.